Entonces, insisto, estas grabaciones las vamos a estar colocando en, ya está la primera desde ayer, terminando la subimos en el plan de trabajo de la unidad 3 y esta se va a colocar igual abajito, entonces, porque no pueda verla o no vio la anterior y no puede ver la del día de mañana. Entonces, nosotros habíamos analizado hacemos un breve resumen de lo que vimos la sesión del día de ayer, ¿no? La sesión del día de ayer hemos estado justamente viendo Sí, sí se pueden hacer videollamadas. Hemos estado viendo los actores políticos en México, como se llama esta unidad, pero bueno, es más el contexto económico de México, que es lo que nosotros estamos desarrollando y complementando en esta sesión. Habíamos visto la necesidad de revisar la cuestión económica, porque la cuestión económica o los hechos económicos están presentes en la vida de todos y todas que vivimos en este país, ¿no? Vemos también que también no hay una interpretación única en la economía entre los mismos profesionistas de la economía, tenemos discrepancias muy fuertes por la finalidad que perseguimos profesionalmente. Entonces, justo cada una de estas enfoques que podemos ver que son tres principales. Uno, la ortodoxia, que es la que predomina en este momento, la heterodoxia, que son aquellos que buscan alternativas teóricas para poder interpretar la realidad económica, y también, bueno, también vemos que hay una crítica o un pensamiento más crítico desde la economía, que es la crítica a la economía política. Vemos también, justo en esta recapitulación, que la economía tiene tres esferas de interacción, la producción, que son la producción, la distribución y el consumo, y en cada una de ellas se responde a la pregunta de qué se produce, para quién se produce, cómo se produce. Estamos viendo también, justo en este contexto, la utilización de los recursos, y dejamos claro que no hay economía sin sociedad, ni sociedad sin economía. La economía la hace la sociedad, lo hacen los sujetos, las personas, y por lo tanto también tenemos que entender el papel que tiene la misma sociedad en la economía y viceversa. Entonces dábamos una interpretación más amplia y plural de economía como una ciencia social. Es una ciencia social, aunque para algunos decían hace mucho tiempo que era un arte, ¿no? Es una ciencia social que estudia las condiciones de la reproducción material de la vida en la sociedad. Vamos a analizar, o sea, analizan los recursos disponibles que existen en esa sociedad para hacer un uso eficiente de estos recursos a partir de la administración, pero sobre todo preguntarnos qué es lo que se va a producir, para quiénes y cómo vamos a producirlo, ¿sí? Y también nosotros veíamos que en la sociedad mexicana, pues son muchas las preocupaciones que tenemos sobre la economía, porque entender la economía nos permitía entender problemas como el crecimiento, el desarrollo, pobreza, empleo, desempleo, inversión, salarios, ingresos. Dábamos, por ejemplo, la situación de desigualdad en la riqueza. Y también ya empezábamos justo a entrar en una pequeña introducción a la economía más analítica, más de análisis e investigación, y justo dentro de esta práctica de la economía arrancábamos con la organización de la vida económica, primero visualizando el espacio natural y geográfico en el cual se desarrolla la economía mexicana, ¿no? Como es nuestro país. Decíamos que tenemos que tener una dimensión espacial, una dimensión de los recursos orográficos, hidrográficos, que veíamos acá, el clima, el suelo, y bueno, todo esto lo aplicábamos aquí, hacemos mención para hablar a nivel nacional.
pero como ustedes han estado revisando en sus actividades, las actividades que me han entregado de esta unidad 3 han sido muy buenas, muy interesantes. Se han percatado justo de incluso de las dimensiones geográficas que tiene su colonia. Es importante dimensionar esto, ¿no? Ver cuál es la superficie, los climas y todo esto, incluso para que nos puede servir para un estudio de mercado, ¿no? Yo les reitero el ejemplo de la venta de abrigos, o sea, en Acapulco, como un ejemplo en donde, pues bueno, hay algunas cosas que su clima, que su ubicación geográfica, espacial, se podrán vender y otras no, o incluso algunos fenómenos los podemos entender desde su perspectiva geográfica. Veíamos también la cuestión de la población, ¿no? Un elemento importante en la economía son las personas. Las personas es el eje fundamental porque las personas son las que hacen esa interacción en la producción, en la distribución y el consumo, ¿no? Si no hubiera población, no habría economía. O sea, y en este sentido, a partir de aquí nosotros empezábamos a ver cómo se iba a incorporar ahora estos elementos geográficos con la población y nosotros veíamos desde la producción o desde cómo se encuentra ocupada y distribuida la población en la economía. ¿Cómo lo vemos? Lo veíamos, lo planteábamos la sesión anterior, que lo veíamos a partir de la incorporación y su ocupación en la economía. Entonces hacíamos esta tabla en donde veíamos y arrancábamos desde el lado izquierdo la población total, que son los 127 millones que se tienen registrados para 2021 de habitantes, de mexicanas y mexicanos, y cómo estos se van a distribuir. Primero en la población productiva, que es la población que tiene 15 años o más, después en la población dependiente, que son aquellos niños de 0 a 14, 15 años aproximadamente, y de la población productiva, tenemos que se divide en la población económicamente activa que está en disposición de laborar, que nosotros podemos identificar una población que es entre 15 y 65 años en promedio, ¿no? Gente en edad para laborar, etcétera, ¿no? Y población económicamente pues, activa, tenemos justamente la gente mayor a esa edad, pero también se encuentran otros sectores de la población bueno, que aquí no es relevante para nosotros estar mencionando. Vemos que de la población económicamente activa nos pasábamos a la población ocupada, que eran justamente, ubicábamos a los trabajadores remunerados, que eran 36 millones, la población no subordinados, que eran los empleadores o trabajadores por cuenta propia, que es un sector cada vez en crecimiento. Y la población desocupada, ubicábamos como 2 millones, ¿no? Una desocupación abierta y una desocupación pasiva, gente que no está ocupada, que no está en el proceso de producción y que es importante dimensionar justo este fenómeno que remarcan ustedes muchísimos en sus entrevistas, ¿no? ¿Por qué? Hay una participación muy amplia de las personas en la economía informal y mucho tiene que ver porque cuántos de acá o qué porcentaje de la población se está incorporando como trabajadores asalariados. Es muy poco, 34 millones son muy poquitos. Y empleadores, o sea, los jefes que dan trabajo, pues 2 millones. Y también los trabajadores por cuenta propia, los profesionistas, etcétera, etcétera, que trabajan por su cuenta, pues 11 millones y fracción, no da en su totalidad para justamente absorber a toda la población que está en edad de trabajar, que necesita trabajar. Entonces, vamos a ver más adelante el papel que va a tener el comercio informal, que va a representar cerca del 60% en algunos momentos más de la población económicamente activa, ¿no? Bueno, mencionábamos esto y ya veíamos también en esta recapitulación los sectores de la economía. Son tres sectores, grandes sectores en que se divide la economía. El primero es la agricultura, la industria y los servicios. A su vez, estos tienen ramas económicas que les habíamos visto, que en el caso del sector agropecuario se divide en cuatro grandes ramas, que es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Explicamos cada uno de ellos. En la industria veíamos que se dividían en dos grandes ramas o sectores,
que eran las extractivas, que es minería, petróleo y todo aquello que implica la extracción de recursos de la tierra, y bueno, también de la transformación, como viene siendo automotriz y la manufactura, la elaboración de algunos productos mediante la manufactura. Y por último, los servicios como el comercio, bueno, que está dentro del comercio, restaurantes, transportes, comunicaciones. Y justo estábamos terminando con este cuadrito para identificar en dónde está la población que está elaborando, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta población que llamamos población ocupada por sector de actividad económica? Entonces veíamos justo que para el 2021, justo, bueno, si ustedes ven ese cuadrito, entre 2019, 2020 y 2021, eh, simplemente en donde dice sector de actividad económica, que es la parte de los primeros datos que están hasta arriba, podemos percatarnos justamente el impacto que generó la pandemia, ¿no? No sé si se alcanzan a dar cuenta. Sí, profesor. Sí, y justo eso se debe por el número de personas ocupadas y la reducción de las personas ocupadas en 2020. Para el 2019 eran 54 millones de personas ocupadas, bueno, un poco más, 54 millones 544 mil. Para 2020 se contrajo a casi 5 millones para estar en 49 millones 886 mil y fracción. Para 2021 ya hablamos o esperamos una recuperación, es un pronóstico, es la población ocupada de 52 millones 973 mil. Todavía no está al nivel que estaba en 2019, antes de la crisis y de la pandemia que vivimos en 2020. Eso nos habla de que hay un porcentaje considerable que no está siendo ocupada, que está en el desempleo y que está buscando alternativas en la economía informal. La gente, todos tenemos que comer y buscamos alternativas de sobrevivencia económica para poder comer. En fin, vemos también que en el lado izquierdo, que se divide en el sector primario, secundario y terciario. Y además, en el secundario tiene las dos sectores, dos ramas, perdón, que finalmente son muy relevantes para la economía, que es la industria extractiva, eléctrica y manufacturera, uno, y la segunda es la construcción. En ocasiones, por enfoques económicos, se le da una atribución muy importante a la construcción, porque la construcción es un sector que jala, arrastra a otros sectores, como los servicios que se le tienen que otorgar a toda la población que está construyendo, a las empresas que están construyendo, al personal de las empresas que está construyendo, o decimos que también incluso arrastra a otras ramas del mismo sector industrial, por ejemplo, la necesidad de consumir varillas, de consumir cemento, de consumir arena, están dentro del sector, pero en la construcción va arrastrándolos, va incrementando su uso. Y finalmente vemos en el terciario, comercio, restaurantes, transportes, servicios de gobierno y diversos. Como vemos, el sector terciario en todos los 3 años ha tenido una participación muy fuerte del sector servicios, el terciario. En 2021, en lo que va de este año, representa 32.620.000 personas que están ocupadas en este sector. Es un sector que, por ejemplo, le falta poquito, si se dan cuenta el dato en 2020, le falta poquito para regresar a los niveles del 2020, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el sector primario, ¿sí? Que lo tenemos acá, casi pasó la afectación de la crisis del 2020 y la pandemia, justo no tuvo mucha repercusión. Hay una recuperación, no como quisiéramos, como estaba en 2019 o más, pero su caída no fue tan drástica, ¿no? Se mantuvo en los 6 millones. En cambio, en el sector industrial, pues sí, bajó de 13 millones y fracción a 12 millones. Bueno, sí nos interesa saber dónde se está ocupando la gente, incluso esto es a nivel agregados, a nivel nacional, pero todavía se puede arrastrar
a nivel estado de la República. Cada uno de los estados evidentemente tiene una participación. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué porcentaje de la población ocupada, o más bien, en qué sector se está ocupando más la población de la Ciudad de México? ¿En el primario, secundario, terciario? ¿Dónde se les ocurre que están En trabajando? el terciario. En el terciario. Exacto. Entonces estamos porque es comercio. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, muchos de ustedes vieron en su entrevista, eran muchos comercios los que se encontraban, y justo predomina muchísimo en las ciudades el sector terciario. En fin, ahora nos toca hablar justo de un elemento clave, la producción. Ya vimos la población se tiene que incorporar al proceso productivo, la población está siendo ocupada. ¿En dónde está siendo ocupada? La población está siendo ocupada en la producción. Y la producción no es más que el trabajo humano. La producción la va a hacer el trabajo humano, justo con intención de elaborar ciertos productos dirigidos a satisfacer las necesidades de la necesidades económicas, tanto individuales como colectivas, y dependiendo del producto que se tenga a la vista, el proceso productivo implicará el uso de determinadas formas de trabajo y combinación de recursos. Es decir, dependiendo del tipo de trabajo, va a depender más de la tierra, por ejemplo, va a depender más de la tecnología, o va a depender incluso más del trabajo, ¿sí? Entonces, pero en general hablamos de que la producción, ya sea tangible o intangible, cuando hablamos de tangibles, de que se ve en el producto del campo, en el maíz, la mazorca, los alimentos, o los intangibles, que viene siendo un producto, un servicio médico, que si bien no lo podemos tocar, pero existe, porque ese producto, la salud, existe como tal. Entonces, cuando decíamos que depende mucho de los recursos con que se cuente, va a ser la producción del trabajo, pues hablamos justamente de estos factores de producción. Y los factores de producción no son más que 4 esenciales elementos. Uno es el mismo trabajo, es un factor que va a desencadenar la producción, de hecho la va a elaborar, ¿sí? Pero también va a depender de la tierra, se me fue una I, la tierra, que en algunos trabajos, algunas ramas de producción, va a depender muchísimo, ¿no? Se va a ocupar mucha tierra para la producción agrícola, principalmente, o para la producción de energéticos como el petróleo, como el gas, etcétera. En otros, el factor capital, es decir, el dinero, sobre todo con la inversión, va a ser un elemento determinante para esa producción, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas financieros, en donde se trabaja más con estar viendo, administrando estos recursos, el recurso del dinero. Y la tecnología como un elemento clave que va a incidir en todos los sectores productivos, ¿no? ¿Qué tantos tractores utilizamos en la producción agrícola? ¿Cuántas máquinas y de qué calidad se está utilizando en el sector manufacturero, etcétera, etcétera? La combinación de estas, como ustedes vieron en el desarrollo del temario de la unidad 3, es importante evaluar, y sobre todo una política económica siempre debe de generar una atracción y un desencadenamiento tanto del capital, pero sobre todo de la tecnología. ¿Para qué? Para que justamente pueda generarse mayor producción de este trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. No, profesor. No, ninguno. Gracias. Pues bueno, esta producción en la economía la necesitamos medir, y el indicador que nos permite medirla o que registra esa producción va a ser el Producto Interno Bruto, que es el PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto va a ser el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país en moneda nacional, ¿sí? En un periodo determinado. ¿Qué quiere decir? Que en un periodo determinado, en un año o en un trimestre, se van a elaborar un conjunto de productos, ¿sí?
Entonces, el valor o la suma total final de esta elaboración de productos va a ser el Producto Interno Bruto, expresado en dinero. ¿Por qué se dice final? Porque en la elaboración de productos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la elaboración de una playera de algodón, en donde tenemos que hay primero la producción del mismo algodón, la producción de la tela que demanda ese algodón y finalmente la producción de la playera que demanda la tela que a su vez demandó el algodón. Decimos finales porque en todo ese proceso de la elaboración de la playera puede haber una contabilidad que se puede duplicar, ¿sí? Entonces, esta situación se corrige en el cálculo del Producto Interno Bruto porque tratamos de evitar que se cuente dos veces el valor del algodón desde que se produce hasta que se transforma en una playera, pasando por su transformación en tela. ¿Cómo? Pues bueno, se elimina este registro como consumo intermedio y solamente nos interesa el valor del algodón en playera. ¿Sí me explico? En el valor final, la playera. Lo mismo ocurre para la producción de panes. No nos interesa la producción de las toneladas de trigo que después se transforman en harina y después se transformó en pan. No nos interesa, lo que nos interesa es final lo que estaríamos haciendo es agregar este valor, ¿sí? Pero no duplicarlo. ¿Sí me explico? Profesor, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, bueno, en lo que nos acaba de comentar del pan, entonces no nos interesa cuántas toneladas de trigo y demás, solo nos interesa saber cuántas unidades de pan se vendieron, por así decirlo, el monto económico. ¿Cuántas se produjeron? No es de que no nos interesen, en general no nos interesan para registrarlo como Producto Interno Bruto. ¿Qué hacemos? Hay otro indicador que se llama valor agregado bruto de la producción, ¿sí? O producción bruta, que considera justamente la producción de los bienes que son insumos intermedios y el valor de los bienes finales. ¿Sí me explico? Pero aquí lo que necesitamos es solamente el valor generado sin duplicar. ¿Sí? Sí, como un bien final, ¿no? Al término, solamente cuánto se hizo, por así decirlo. Exacto. Con la Ok. intención de no inflar la misma economía. ¿Sí me explico? Y usted dice, por ejemplo, contablemente que no se repita, ¿quién elimina esa doble función de contabilidad? Muy bien. Aquí, digamos, es INEGI principalmente quienes están evitando esta duplicidad de costos. Lo que se hace, por ejemplo, de alguna forma, en términos teórica, es que todas las empresas, todas las entidades productivas tienen un registro contable, que son lo que llamamos los estados de resultados, que son los que llamamos los balances generales, ¿sí? Todos esos balances generales y registros de esos se van a juntar a nivel nacional, ¿sí? En términos agregados, esto es en términos teóricos, porque no es que ocurre al 100%, siempre hay un porcentaje de sesgo, pero la intención es de que toda esa información se tenga registrada para contabilizar justamente estos elementos. Cuánto se está produciendo, cuánto es insumo, cuánto es fuerza de trabajo, cuánto es cada uno de los factores que intervienen en el proceso de producción. ¿Sí me explico? Sí, profe, muchas gracias. Es hipotético, sí, tener, digamos que la información cabal y exacta depende muchísimo del sistema, cómo fluye la información en cada uno de los países. En algunos puede ser mucho más fluido, por ejemplo, en Estados Unidos tiene un sistema mucho más eficiente, mucho más, que registran todo. Y pues sí, son más certeros esos datos. INEGI
sí ha tenido un problema, es quien finalmente se encarga de hacer estos registros, pero también tiene limitantes, ¿no? Como economistas nos quejamos luego de otros datos que hay de INEGI y la forma en que se plantean, pero pues es lo que hay. Y en teoría, esta información se basa sobre el registro de las entidades productivas o las empresas. ¿Sí me explico? Sí, quedó muy claro. Gracias. Gracias a ustedes. A mí lo que me interesa, bueno, lo que nos interesaría es justamente ver este indicador como una expresión del ritmo de la economía, una especie de oxímetro de la economía, que si va bien, si no baja de 90, por así decirlo, como las saturaciones, que ahorita está muy de moda esta necesidad de medir. El Producto Interno Bruto, en lo que nos interesa es que tenga un crecimiento positivo. ¿Por qué? Porque en el Producto Interno Bruto sabemos que si hay un crecimiento es que hubo inversión, si es que hubo un crecimiento de este Producto Interno Bruto es que se generaron empleos, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita vamos a continuar con esos temas sobre el crecimiento económico y cómo medirlo a partir de un indicador. Por lo pronto, en esta idea del Producto Interno Bruto, hay tres formas de medirlos. Primero, podemos remarcar justamente la medición del Producto Interno Bruto, pero justo separando dos tipos de precios que hay. Uno como si ustedes recuerdan el concepto de Producto Interno Bruto, de la producción registrada en un periodo determinado de tiempo a precios de moneda nacional, ¿sí? Cuando hablamos a precios de moneda nacional, tenemos un problemita, que cuando vemos el valor en ese periodo determinado, puede expresar un valor monetario en particular, supongamos para el año 2020, ¿sí? Y para el año 2021 expresa otro valor totalmente distinto en términos nominales, a pesar de que se produzca lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del PIB nominal, estamos registrando los valores en la moneda nacional en ese año determinado, ¿sí? Y pueden ocurrir alteraciones en el valor de la moneda a partir de la inflación que justamente pueden incluso aumentar y parecer que se incrementó justamente el valor de la producción, pero no ha ocurrido ese fenómeno, sino lo único que ocurrió es que los precios se incrementaron. ¿Me explico? Eso es lo que mide el PIB nominal, que también lo ubicamos a precios nominales, es decir, a valores registrados en su moneda nacional en un año determinado. Utiliza sus precios actuales en cada año referido. ¿Sí me explico? Es en ese momento registrados los precios en ese momento. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Y hay otro indicador, el más importante, el PIB real. ¿Qué estamos haciendo con el PIB real? Con el PIB real lo que estamos haciendo, analizándolo en términos de precios reales, vamos a quitar las alteraciones de los cambios de precio. ¿Sí me explico? Le quitaremos más o menos, por decirlo así, tanto las alteraciones, pero sobre todo los cambios de precios o también la inflación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque puede ser que se hayan producido, supongamos, reduciendo nuestra economía a producción solamente de manzanas. El año pasado, 2020, se produjeron 10 manzanas y se vendieron a 2 pesos. Entonces, para 2020 tenemos que el valor total de las 10 manzanas vendidas a 2 pesos nos da un total del valor de la economía de manzanas a 20 pesos. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa después? En 2021 se volvieron a producir 10 manzanas. ¿Pero qué crees? Se incrementó el precio a 4 pesos cada manzana. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que ahora, en términos monetarios, esa economía expresada en dinero es de 40 manzanas.
pero lo que se produjo fue lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué se hace para quitar ese problema? Ah, bueno, anclamos el valor en un momento establecido que llamamos un año base, un año de referencia, y de ahí en adelante, justamente vemos la variación quitándole los cambios que ha tenido los precios, con la intención de medir en términos reales la producción. Por eso llamamos que el PIB real es a valores constantes, no hay alteración de valores, fijados a un año base, se eliminan las variaciones de los precios por los cambios de valor de la moneda o la misma inflación. ¿Sí me explico? Este indicador es muy importante. Es con el que vamos a definir o construir herramientas que nos permitan medir el crecimiento económico. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profesor. Esto va a ser muy relevante porque, por ejemplo, en el sexenio de Fox fue la burla y el colmillazo, porque se midió, por ejemplo, el crecimiento de la economía en el primer año de Fox con el PIB nominal. Entonces, ¿qué va a pasar con el PIB nominal? Pues bueno, pues por los cambios de precios en los precios de los productos en la economía en general, sí se movieron hacia arriba y aparentaba justamente que la economía iba bien. Pero ya después se le hizo la crítica y se dijo, no, 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 pues eso es de primaria, por así decirlo, entre economistas. O sea, tiene que medir el crecimiento en PIB real. Entonces, ya cuando se le quita esas alteraciones del crecimiento del Producto Interno Bruto, se dio cuenta y se puso en evidencia que no se había crecido lo que se decía. Entonces, el PIB real va a ser el que nosotros vamos a estar analizando. Pero además de la medición en términos de precio, también tenemos tres formas de registro del Producto Interno Bruto. El primero es el que está en el círculo azul, que es a partir del método del gasto. Es decir, es al final de cuentas la riqueza, hagan de cuenta la riqueza que entra a la casa de ustedes, a su casa. Pues se produce de una forma, pero al final de cuentas, como es la riqueza, el gasto que hay para gastar, también se puede medir de otra forma, que es el mismo gasto. ¿Sí me explico? O sea, ingresa como salario y se gasta de distintas formas. O se produce de una forma y se gasta de otra. Entonces, se puede, digamos, esta heterogeneidad, esta forma en la cual entra en la riqueza, se produce la riqueza, entra la riqueza y se gasta la riqueza, da la posibilidad de poder registrar el Producto Interno Bruto de tres formas distintas. La primera podemos verla como en el círculo azul, que es el método del gasto. El método del gasto va a ser igual el PIB, el Producto Interno Bruto, igual al consumo, el consumo que se hace en todo el país, todo lo que se gasta en consumo, ¿sí? Más todo lo que se gasta por parte del gobierno, que es gasto de gobierno con G, ahí la tenemos, más la inversión, que está representada por I, más la diferencia o la resta de las exportaciones menos las importaciones. ¿Me explico? Este es un método que nos permite un poquito, de una forma más también sofisticada, de ver qué es lo que está haciendo crecer al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si el gasto crece en algún periodo, el gasto de gobierno, pues podemos decir, bueno, la economía creció porque el valor del gasto de gobierno o el valor de G fue muy alto, o el valor de I, la inversión privada, fue muy alto o fue muy bajo, ¿no? También eso muestra. O que el problema del crecimiento económico se debe a que exportamos muy poco e importamos mucho. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Bueno, el tercero, que es el que está en un verde mucho más intenso, que es el círculo de la parte de abajo, es el método de ingreso. El método de ingreso registra el Producto Interno Bruto a partir de lo que ingresa
en la economía, ¿sí? ¿Cuáles son los dos principales factores de ingreso en la economía? Es la remuneración de los asalariados, que está expresado en RA, ¿sí? Remuneración de los asalariados, que son todos los salarios que se están pagando a todas y a todos los trabajadores, más el excedente bruto de remuneración, ¿sí? Y además, más el impuesto, ¿sí? Todos los impuestos que se pagan y menos las subvenciones. Este método principalmente nos interesa cuando es ver la participación de los salarios en la economía o en la producción. ¿Qué tanto se va de ese Producto Interno Bruto en los salarios? Y da mucha idea, por ejemplo, de cómo los salarios han estado bajando y cómo las ganancias que luego se ubican en el excedente bruto de operación se están incrementando, ¿sí? Y bueno, el último, y es el que también nos interesa muchísimo. En términos... Sí, dime. ¿Qué son subvenciones? Sí, son auspicios que puede generar el gobierno, subsidios que puede generar el gobierno. Un programa que pueda generarse a fondo perdido, por ejemplo, por parte del gobierno, está considerado como parte de estas subvenciones. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. Nada, Tiare. Y el tercer método, que es el que ligado a cómo vimos la población ocupada, es el método de lo producido o la producción, que es a partir de el Producto Interno Bruto igual al valor agregado más los impuestos. Este último, el valor agregado, nosotros lo ubicamos de esta forma, es lo que vimos cuando analizamos la población ocupada. El valor agregado va a ser todo lo que se produce en el sector 1, que es el sector agropecuario, más todo lo que se produce en el sector 2, que es la industria, más todo lo que se produce en el sector 3, que es el sector servicios, más los impuestos netos, ¿sí? Todo este valor agregado nos da también el Producto Interno Bruto, junto con los impuestos netos, nos da un registro. ¿Para qué nos sirve verlo de esta forma? De esta forma, pues ya podemos decir, bueno, el crecimiento económico se debe a que el sector servicios creció o que el sector industrial creció, ¿sí me explico? O que ver en qué sector se está produciendo más y está aportando más en la economía. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Bueno, toda esta información, en particular la que acabamos de ver, la podemos ver en la página de INEGI en primer lugar, ¿sí? La página de INEGI se las dejo en el chat. Ya algunos en su tarea vi que, que consultaron los datos, se metieron a la página, perfecto. Acá nosotros necesitamos, bueno, ver con los datos que ofrece INEGI, el Instituto Nacional de Información Estadística, Geografía y demás, es justo ver qué información nos puede servir. Un estudio de mercado, por ejemplo, podemos ver, meternos hay información por estado, hay información en este caso de la Ciudad de México, su producto, sus principales ramas, etcétera, etcétera. Es muy importante meternos. Siempre hacer un estudio, cuando hacemos un estudio de mercado, buscar hacer también un estudio económico, ¿no? No es cuestión de querer vender y ya por querer vender se vende, ¿no? Tenemos que palmar, investigar cómo se encuentra justamente el espacio, el mercado en el cual nos vamos a enfrentar para poder hacer una buena estrategia de ventas, ¿sí me explico? Entonces, cuando ustedes abren la página de INEGI, te va a botar, esta es la introducción, y nosotros, por ejemplo, nos vamos en la parte inferior, que está, voy a ampliar un poquito, que es justo donde está el mapita y dice PIB y cuentas nacionales.
el Producto Interno Bruto y las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es el registro que se hace para llegar al Producto Interno Bruto. Le damos clic ahí y justamente nos va a dar un registro de las distintas formas en que se está registrando este Producto Interno Bruto. Está un primer desplegado, que es el Producto Interno Bruto trimestral. Algo muy importante resaltar es que el registro que se hace del Producto Interno Bruto en términos, bueno, casi en todos los países, es en el periodo del trimestres y anual. Trimestres que va el primero de enero, febrero, marzo, primer trimestre. Segundo trimestre, abril, mayo, junio. Tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, se hace este registro y con esto se analiza justamente la información. Entonces, es lo que se arroja en esta información. Ya después nosotros podemos picarle. Yo les sugiero que le piquen a la página, no se va a descomponer ni nada, nos ayuda a conocer a cómo sacar datos en algún momento para esta materia o para otra materia. Y, por ejemplo, le damos caso aquí, damos clic, volver a repetir, por actividad económica, ¿sí? Y nos da justamente la participación del Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero en términos de variaciones con el periodo anterior. Esta es una variación sobre trimestres, ¿sí? Y entonces el PIB total, justo cuánto se creció respecto al trimestre anterior. Ahorita estamos en bueno, este es el segundo trimestre. Está comparando el trimestre 1 que va de enero, febrero, marzo, con el trimestre de abril, mayo, junio. Entonces, justo, pues, ¿cuánto crecimos? Se creció el PIB total 1.5, creció en las actividades primarias agrícolas 0.08, actividades secundarias 0.3, actividades terciarias 2, o sea, esto creció enorme. Pero comparado con igual con el trimestre del año anterior, es decir, con el periodo de abril a junio, pero del 2020, crecimos 19%. O sea, sí es una cantidad considerable, porque la caída fue muy profunda en 2020, entonces el rebote es muy grande y las actividades primarias crecieron 6.8%, las actividades secundarias 27.9% y las actividades terciarias 16.9%, ¿sí? Más abajito, pues bueno, aquí nos plantea justamente el crecimiento en términos absolutos, pero eso es lo que les mencionaba, a precios anclados, en precios reales de 2013, ¿sí? Le quita toda la inflación de todos los años posteriores a 2013, entonces lo ancla, ya hagan de cuenta que no cambiaron los precios, pero lo que sí cambia es la producción, que es lo que nos interesa saber. Entonces, en esa variación tenemos justo un incremento en todo este periodo del 2019, si ustedes se dan cuenta, 2009, perdón, tenemos aquí un bachecito, una caída, que fue finalmente la crisis del 2009. Después tenemos un crecimiento y el bachecito, la caída justamente del 2020 y ya después la recuperación. Pareciera ser que tenemos una senda todavía de recuperación interesante. Lo mismo ocurre, por ejemplo, este es para el caso, la producción para el caso de el sector primario, el sector agropecuario, aquí lo dice, actividades primarias, millones de pesos a precios de 2013, entonces estamos hablando en términos de PIB real, esta categoría que les decía, que le quitamos de inflación, y vemos cómo va el crecimiento. Lo mismo ocurre para las actividades secundarias o la industria, precios 2013, segundo trimestre, y vemos justamente un comportamiento que nosotros vemos es que no está creciendo. Lo correcto es que fuera para arriba, para arriba, para arriba, y aquí desde hace algunos años, no con este gobierno, sino ya heredados
de gobiernos anteriores, pues no tenemos un crecimiento sostenido. Y por último, bueno, este es en la industria. Nos interesa mucho también ver la industria. ¿Por qué? Porque la industria es un sector que arrastra al primario, porque ahí están las materias primas y los alimentos de la población, y el terciario, que ahí está el lugar donde se van a vender esas mercancías que se está produciendo en la manufactura. Entonces, por eso esto también es un sector de arrastre que muchos analizamos, por ejemplo, cuando queremos medir el pulso de la economía y en particular nos centramos en la manufactura, porque la manufactura, como arrastra a los dos sectores, el primario y el terciario, entonces si está creciendo, quiere decir que la economía va a crecer. Si está bajando el ritmo de crecimiento, quiere decir que tenemos que poner focos amarillos o rojos para poner atención en por qué no se está creciendo. Y finalmente, las actividades terciarias, que viene siendo justamente todos los servicios, comercios, restaurantes, hoteles. Este comportamiento es el que se está incrementando, finalmente se comercializa más. Subo tantito arriba, por desgracia, si se dan cuenta, no, si aquí se producen las mercancías y no se está creciendo, pero sí se está creciendo en el comercio, en el sector servicios, pues bueno, hablamos de que mucho de lo que se comercializa acá es de importación, ¿sí? Y lo podemos ver en los tianguis, en los centros departamentales, en todos lados, en donde hay un peso de productos importados, ya sea ropa, ya sea manufactura, zapatos, ya sea hecho en Indonesia, etcétera, etcétera. Y justo, pues bueno, los valores trimestrales del Producto Interno Bruto de las actividades primarias, ¿no? En el primer trimestre para el 2020, bueno, igual acá, ¿no? Precios a 2013. Siempre deben de fijarse precios, porque en ocasiones, cuando dicen precios corrientes o nominales, es que quiere decir que pueden no estar reflejando la realidad de lo que se está produciendo. Aquí está precios de 2013, lo cual nos indica que son constantes o reales. Y tenemos acá justamente cuánto se produjo, cuánto fue el Producto Interno Bruto en el primer trimestre, pero de 2020. Fue esta cantidad, 18 millones y fracción. Vemos cómo ha estado creciendo, ¿sí? Y también vemos el de las actividades primarias, secundarias y terciarias. Abajito INEGI, por ejemplo, te pone, voy a ampliar, el crecimiento trimestral de la producción. ¿Sí? Se ve re chiquito, pero sí, así se alcanza a ver. Sí, profe. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Gracias. Ahí las compañeros que tengan, lo estén viendo por celular. Es una gráfica que, bueno, vamos a poner otra más adelante, más grandecita, donde justamente se ve el ritmo de crecimiento. Si se dan cuenta, estoy hablando de un conceptito que me ha preguntado, que lo vamos a manejar ahorita, este ritmo de crecimiento. Esta gráfica va de 1994 a el segundo trimestre de 2021 y podemos ver justamente cómo que hay datos, si se dan cuenta, en el eje de Y, que donde dice porcentaje, está un 0 y hay números negativos hacia abajo de ese 0 y hay números positivos hacia arriba después del 0. ¿Qué estamos midiendo con esto? Con esto estamos midiendo el crecimiento. El crecimiento, por excelencia, debería ser positivo, pero también cuando los decrecimientos o las caídas del crecimiento son debajo de 0, abajo del 0 y son negativos, son los momentos en los que nos referimos de que es la crisis, que hay una crisis. Por ahí alguien en su reflexión de esta tarea, que se quedó para entregar para este fin de semana, hacía la reflexión de una de las entrevistas que hablaban de la crisis del 94 y cómo uno de los comerciantes que entrevistaron se vio afectado. Pues bueno, es que se cayó casi el 10% acá, en el 94. Después en otras caídas, 2001, 2002, en algunos sectores, pero en toda la economía fue en 2001.
Después la crisis del 2009, una de las también más grandes, que está acá. Y después la pandemia que estamos viendo, ¿sí? Y la recuperación, que es la que estamos viendo que va a haber un rebote, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos rastreando, ¿no? Y ahora, por método de ingreso, si ustedes recordarán, cuando hablábamos de ingreso, nos referíamos al consumo, al gasto, la inversión, más la diferencia de exportaciones e importaciones. No los vamos a meter mucho en eso porque finalmente, eh, eh, perdón, este es de ingreso, perdón. El ingreso nada más contempla principalmente remuneraciones de los asalariados y el impuesto sobre la producción de importaciones, subsidios y el excedente bruto de operación. Acá tenemos el PIB registrado 2019 en términos de ingreso, y vemos en la franja azul, son todos los salarios, las remuneraciones a los asalariados. Y la verde, que es la que voy a destacar, son los excedentes que se tienen por parte de las empresas. Aquí el único o gran problema es que este cachito de azul se distribuye en casi todo el 90% de la población en México, y este cachito, que el cachito azul se distribuye en casi el 90% de la población en México, y el cachito verde se distribuye en un 10% de la población, o sea que es un montón, etc. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, 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 profesor. no, profe. Muy bien. Entonces, regresando a la presentación, digamos, son las formas en las que medimos el Producto Interno Bruto, y justamente son las que también INEGI nos va a dar un registro. Nosotras tenemos que hacer ese registro finalmente para ver la dinámica de crecimiento. Cuando la economía va creciendo, el ritmo o la misma producción va a generar una expectativa para la población, para las inversiones. Evidentemente, si hay un nivel de crecimiento económico considerable, pues bueno, nosotros podemos decir, bueno, se puede invertir, es rentable invertir acá. ¿Y cómo lo medimos este crecimiento económico? Que ya lo estamos viendo, pues bueno, con algunos indicadores. Medir el crecimiento económico va a ser algo importante. Este crecimiento es lo más objetivo que hay. Aquí todos los economistas de los distintos colores y sabores estamos de acuerdo que es el Producto Interno Bruto y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto como el mecanismo para poder medir. Porque se puede observar con el cálculo de esta tasa. Se puede observar, medirse, y este crecimiento va a significar que el aumento de las actividades económicas de un país, y en él se manifiesta la expansión de las fuerzas productivas, es decir, de aquellos factores del trabajo como tierra, capital, pero sobre todo del trabajo, la producción que está haciendo el trabajo en la elaboración de productos, de las ventas y del comercio. Entonces, nos interesa muchísimo medir la tasa de el crecimiento económico. ¿Cómo lo medimos? Es muy sencillo. Si ustedes recuerdan, en el bachillerato les enseñaron las tasas de crecimiento, que ahorita vamos a analizar una. Pero por lo pronto, estas tasas de crecimiento nos ayudan muchísimo a saber cómo está el mundo en términos económicos. Si hay un número negativo, quiere decir que está muy mal la economía. Si son positivos, está bien, pero el número, o qué tan alta es esta tasa, esta variación porcentual, nos va a decir justamente qué tan bien está. Por lo pronto podemos decir que esta es una tablita que publica el Fondo Monetario Internacional,
que también ustedes después se pueden meter a la página, picar en los informes, picar en los datos, hay un montón de datos y demás. Pero bueno, con INEGI tenemos más que suficiente. Y justo acá, si se dan cuenta, el 2020, todas las economías tuvieron una caída o un crecimiento negativo, salvo China. China pudo lidiar la pandemia. Tenemos que ver qué pasa en China para ver cómo lidió con la pandemia, porque es el único país que no tiene una caída del Producto Interno Bruto. Para el 2021 hay proyecciones de crecimiento que vale la pena verlas, porque eso nos puede decir qué esperanzas hay para que mejore la economía, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos acá, tuvo una caída de menos 8.3% en 2020 y va a tener se proyecta una recuperación del 6.3%. Es una tasa muy alta, en comparación a otros países, ¿no? En fin, entonces, todo esto nos va a ayudar a ver el ritmo para entender algunos fenómenos, por ejemplo, si hay recursos para invertir, no los hay, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, profesor. No, profe. Bueno, muchas gracias. Pues ¿cómo lo vamos a medir? Pues bueno, con este conceptito. La tasa de crecimiento anual. Lo único que vamos a medir justamente es el cambio porcentual. Una tasa de crecimiento no es más que una variación porcentual de dos datos en dos periodos determinados. Es decir, tenemos acá, podemos tener, por ejemplo, imagínense esta recta, donde tenemos el año A1, el año 2. Y tenemos el PIB. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? Sí. Gracias. Entonces, el PIB para el año 1 fue de cierta cantidad, para el año 2 fue de otra cantidad totalmente distinta. Lo que queremos ver o calcular es justamente a cuánto asciende ese cambio que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Este cambio porcentual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo medimos? Con esta formulita, en donde AT es el año 1, que el año 2, en este caso es AT, y AT menos 1 es el año anterior. Para este caso es A1. Entonces, es el año anterior, por eso le ponemos AT menos 1. Y lo dividimos entre el mismo año, ¿sí? Y lo multiplicamos por 100 o aplicamos esta formulita. Año actual entre el año anterior, el valor del año actual entre el valor del año anterior, menos 1, y todo eso lo multiplicamos por 100. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de este lado. Bueno, un ejemplo, aquí está el ejemplo numérico con el Producto Interno Bruto. Primero vamos a hacer un ejemplo con datos muy sencillos. Vamos a hacer el ejemplo por ejemplo, tenemos el año, voy a ponerlo hasta arriba, ustedes me dicen si se alcanza a ver. Vamos a hacer de cuenta que una economía de mentiritas en 2020 creció 100, ¿sí? Su PIB, y para 2021 creció en 150. Queremos saber nosotros a cuánto asciende este incremento porcentual, ¿sí? Decimos, ¿cuánto creció? Bueno, entonces aplicamos la fórmula, que es tasa de crecimiento. ¿Sí se ve? Sí, maestro, sí se ve. Bueno. Entonces, tasa de crecimiento anual va a ser el año actual
¿Cuál es el año actual? 2021. Y que el valor de 2021 es 150 entre el año anterior, que es 100. ¿Sí? Sí. Todo esto menos 1 y multiplicado por 100. Se ve muy apantallante, pero es muy sencillo. Entonces tenemos que 150 dividido entre 100, ¿cuánto es su celular? 1.5. 1.5. 1.5, gracias. Menos 1, ¿cuánto Queda es? 0.5. Es igual a 0.5. Voy a seguir acá abajo. 0.5 por 100. 100 por 0.5 nos da 50. Entonces lo que estamos diciendo acá es justo que el incremento, este incremento que estamos buscando aquí, es de un 50%. ¿Sí? Entonces es sencillo. Bueno, les pongo acá, es el ejemplo con 2 años del Producto Interno Bruto, en el año 2015-2016. El año actual que haremos, que vemos es en el caso de 2016, el año anterior 2015, y justo lo que vamos a hacer nosotros es calcular, ¿no? 2015, que son 14 millones y fracción, 453,000, menos 2016, que son 14 millones, 453,000, menos 14 millones, 128 de 2016. Entonces, de este cálculo, que ustedes lo pueden ver acá, nos da que el incremento porcentual fue apenas del 2.3%. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que el incremento fue del 2.3%. Entonces, Maestro, dime. una pregunta. Entonces, ¿siempre se va a dividir de un año anterior al actual? Sí, esta formulita, la que tenemos acá, la que está subrayada, esa es la que aplicamos. El año actual entre el año anterior. Menos 1%. Ok. Siempre, esa es la fórmula que le aplicamos. Si queremos ver 2021 respecto a 2020, 2016 respecto a 2015, 1980 respecto a 1979. Si me explico nada más, eso sí, hay que aplicarlo en términos de un año a otro nada más, o de un trimestre a otro. Todos los cálculos que vimos de INEGI son trimestrales, es decir, que se midió el crecimiento porcentual del trimestre 1 respecto al trimestre 2, ¿sí? Ajá. ¿Aquí hay alguna duda hasta aquí? No, no. Bueno, ya casi para concluir, yo creo que me quería aventar lo de el Estado benefactor, pero bueno. Tenemos justo que con esos cálculos, lo que se hizo fue esta grafiquita. Ustedes recuerdan que les envié como material, no sé si alguien haya descargado un archivito, que ese sí lo subí, que es de La Jornada, del periódico La Jornada, que es una editorial. ¿Alguien lo ha descargado? No, maestro. Ese está muy bueno porque hace algo similar acá. ¿Qué hicimos acá? Aquí, pues nosotros trabajamos con un montón de datos de las series estadísticas del PIB, pero de 1935 a 2018. ¿Sí? Esto es con la intención de ver el crecimiento que ha tenido la economía entre todos esos años. Estamos hablando que casi son 80, aproximadamente un poquito más, años que estamos midiendo. ¿Con qué finalidad estamos viendo?
Nosotros cuando medimos este ritmo de crecimiento queremos ver qué ocurrió para que el crecimiento de en ese momento se haya alcanzado. ¿Sí me explico? ¿Qué políticas se implementaron para que se alcanzara ese nivel de crecimiento económico? ¿Me explico? Y al final de cuentas, lo que pretendemos hacer es justo ver por qué hay aquí, si se dan cuenta, crecimientos enormes, las franjas se ven, mientras que a partir de 1980-82 se reduce el nivel de crecimiento. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí. Entonces, queremos, todo esto que estamos haciendo acá, insisto, son los crecimientos porcentuales, ¿no? Crecimiento porcentual. Y justo acá tenemos que el crecimiento porcentual respecto de un año al otro fue de un poquito más del 6% y demás. Este periodo que se muestra acá es lo que llamamos el modelo de la Revolución Mexicana o lo que está en el temario del Estado benefactor, que lo vamos a comentar en la sesión del día de mañana, por qué se llegó a ese nivel de crecimiento. Si ustedes recuerdan el debate que se tiene en las elecciones estas últimas de 2018, era un debate que decía, ¿cómo vamos a regresar al pasado con este personaje por lo que estaba planteando? Pues no, regresar o votar por este cuate, por ya sabes quién, es regresar al pasado. Y nosotros decimos, sí, regresar al pasado es llegar a niveles de crecimiento como los que teníamos antes de 1980, pues no estábamos mal. Si ustedes se dan cuenta, en este periodo que va de 1935 hasta 1981, justo tenemos que no hay crecimientos negativos, o sea, no están hacia abajo, como los que se ven en el modelo neoliberal, que data del 82-83, que ahí vemos muchas franjitas que van hacia abajo, que son las crisis económicas. Aquí falta la del 2020. ¿Sí me explico? Entonces, un elemento importante para evaluar las políticas y a los gobiernos es analizar cómo se movió la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí? En la economía. Estas franjitas que acá aparecieron ahorita son los sexenios, está dividido en sexenios, ¿sí? Y justamente con la intención de ver en qué sexenio se está creciendo más y en qué sexenio se creció menos. Que eso lo vamos a ver a detalle en la siguiente sesión. Lo que me interesa acá es que hemos llegado justamente en este análisis de lo económico a una variable que es muy importante, que es el Producto Interno Bruto, que es cómo se ocupa la población, pero el Producto Interno Bruto es lo que se produce, cómo se produce la riqueza, y el ritmo de crecimiento de esa producción a partir de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto, que a nosotros nos interesa, sí, nos interesa mucho, sí, impacta un poco a las ventas, porque finalmente cuando hagamos un estudio del mercado necesitamos entender cómo afecta el crecimiento de la economía. Cuando vemos, por ejemplo, que va cayendo, pues decimos, chin, a lo mejor no vale mucho la pena vender ahorita, o a lo mejor cuando está cayendo vemos y decimos, chin, hay que pensar y replantear la estrategia de mercado, así sucesivamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? No, profesor. No. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí.